Bueno, en esta oportunidad nos acompañan tres disertantes. En primera instancia nos va a presentar el doctor Alexander Parajeles Vindas, que es médico neurólogo de Costa Rica. Es profesor universitario de pre y posgrado de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es el jefe de sección de medicina del Hospital San Juan de Dios. Es investigador clínico en varios campos, como migraña, epilepsia y actualmente en estudios de esclerosis múltiple en sus fases progresivas. Tiene más de 30 años de experiencia en valorar pacientes con esclerosis múltiple y en la educación de familiares. Y su tema es diagnóstico temprano y diferenciales en esclerosis múltiple. ¿Se puede? Ahí está, perfecto. Okay. Muy bien. Actualmente yo soy delegado de parte de Costa Rica ante el APRINS, y de parte del APRINS todo, digamos, el agradecimiento por permitirnos compartir con ustedes este tema tan importante en nuestra Latinoamérica. También ustedes ven que ahí aparece FOSEN, que también tienen que ver con la esclerosis múltiple, pero más a nivel de Centroamérica, y también de parte de FOSEN, todo nuestro, digamos, agradecimiento en invitarnos a esta actividad del día de hoy. Cuando uno ve esclerosis múltiple, siempre se va a hacer la primera pregunta diciendo, ¿qué es lo que yo pienso que es esclerosis múltiple? ¿Cuál es la imagen visual que yo tengo de esta enfermedad? Yo creo que si uno cerrara los ojos y los volviera a abrir, esto es lo que empezaría uno a venirnos a nuestra mente. Una persona joven entre los 20 y 30 años, porque es usualmente la edad de inicio de la esclerosis múltiple. De hecho, si uno ve un reporte de esclerosis múltiple y se fija en la edad y nos dice que tiene 85 años, ya de un solo tiro, el hecho de la edad es una bandera roja, un signo de alarma de que probablemente sea otra cosa. Cuando hablamos de prevalencia en nuestro país hay estudios de 8 a 12 casos por 100,000, sin embargo en la Argentina prácticamente siempre o las estadísticas son 5 veces más, o sea que estaríamos hablando 38, 40, probablemente alrededor de unos 50 casos por 100,000. Es una enfermedad de tipo autoinmune, sin embargo la predisposición genética está de fondo y toda la parte ambiental conocidos como los factores epigenéticos. Normalmente siempre existe lo que ustedes van a ver ahí, que después de una causa traumática en la persona joven es la esclerosis múltiple la que lo va a llevar a la discapacidad por frecuencia en nuestros Latinoamérica. Esta es una forma general de ver esta enfermedad. En la base es un trastorno inmunológico y la genética a la par, un porcentaje quizás menos frecuente. En la parte más superior vemos los factores ambientales, que es la epigenética, sin olvidar que la comorbilidad conforme pasen los años va a ser importante en la manifestación de la esclerosis. El trastorno inmunológico uno lo ve como células de la respuesta innata, las células presentadoras de antígenos, y de una respuesta adquirida que son las famosas células T y B, que en las personas con esclerosis múltiple se vuelven autorreactivas, se van a lo que dice uno, pelear con uno mismo, con nuestro cerebro. Y a nivel ambiental está el virus, entre ellos sobre todo el virus de Epstein-Barr. La vitamina D, cuando esta está disminuida, es un factor importante en entender esta enfermedad. El tabaco es un factor más bien que multiplica el riesgo de que progrese la enfermedad y que por lo tanto es un factor a tomar muy en cuenta en nuestros pacientes. Y la otra parte de la historia, que también hay factores que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la historia de los parásitos es interesante porque toda esa investigación nace en Argentina en relación a los helmintos y los parásitos, que más bien son protectores a través de varios mecanismos. Esa es la teoría de la higiene, y la teoría de la higiene en varias enfermedades se ve, pero a nivel de esclerosis múltiple es un concepto interesante a tomar en cuenta. La flora intestinal y la microbiota es parte de la historia. Entonces vemos que la esclerosis múltiple entonces es una enfermedad en personas jóvenes, mujeres, con una frecuencia que varía en los diferentes países y que es un trastorno inmunológico de fondo, pero hay una serie de factores ambientales que van a ir convergiendo. Siempre he creído que la esclerosis múltiple, y sobre todo mi cerebro, nuestro cerebro, el cerebro de las personas con esta enfermedad, está allá arriba protegido por una barrera hematoencefálica
Sin embargo, las células autorreactivas, como la célula B, va al cerebro después, y junto con la célula T, y a nivel interno, ahí está la microglia, y esas tres células van a atacar a la mielina y después al axón y una serie de estructuras que son los que explican esta enfermedad. Vean que en una esquina de esta diapositiva les pongo unas piedras y siempre creo que el cerebro es como una casa de más de un piso y lo que nos hacen es tirarnos piedras. ¿Cómo nos defendemos de esas piedras autorreactivas que son estas células que hemos mencionado? Es parte de lo que tenemos que en el momento del tratamiento tomar en cuenta. Hay muchas formas de ver a lo interno, lo que va ocurriendo. Una de ellas es una parte nada más de la historia. Ustedes ven aquí el cerebro en esta resonancia, el oscurito es el sistema ventricular y las lesiones blancas son placas que vemos en nuestros pacientes con esclerosis múltiple. Esto es de una muchacha de 30 años que valoro personalmente y ven una de las características que es esta lesión que es en una forma como de cigarro pegado al sistema ventricular. Internamente lo que van a ver son esas células antes mencionadas alrededor de la vena. Ese es el signo de la vena central, pero es parte de lo que ocurre. Después se va a ir a las meninges y otras estructuras. En sí es una enfermedad inflamatoria inicialmente, simultáneamente un problema axonal degenerativo y en el transcurso de la evolución de la enfermedad prácticamente es una sumatoria. Vamos a ver qué es entonces esclerosis múltiple desde el punto de vista diagnóstico. Cuando uno habla de esclerosis múltiple, le va a venir a la mente dos palabras que son las que ahí están mencionadas. McDonald 2017, ¿verdad? Porque son los criterios de McDonald los que se usan en los ensayos clínicos y del punto de vista diagnóstico. Pero vamos a poner, aunque es parte de la definición de McDonald, una raya atrás sobre el diagnóstico diferencial que es parte de la definición de esclerosis múltiple. Cuando hablamos de los criterios de McDonald, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de unos síntomas típicos de la enfermedad. Entonces vamos a buscar si esto que la persona está llegando a donde nosotros es típico, es un problema visual, una neuritis óptica, es un problema en su tallo cerebral o afectó parcialmente su médula espinal. Eso es la clínica típica de esclerosis múltiple. Y si sobre esta clínica típica vemos que se dan en el tiempo y en diferente territorio, cumplen los criterios de diseminación en tiempo y espacio. Vemos que también hay otros síntomas que aunque no son considerados típicos, son tan frecuentes en esclerosis múltiple. Uno de ellos es la fatiga. Tarde o temprano, la gran mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple va a tener fatiga y eso es parte de lo que también puede afectar luego algunos procesos de rehabilitación. Los fenómenos paroxísticos, hay varios, uno de tantos se llama el signo del Hermit, que también uno lo ve con frecuencia. Entonces, cuando una persona joven flexiona la cabeza y siente esa descarga eléctrica descendente, eso también lo vemos mucho en esclerosis múltiple. Entonces, en la definición vamos en esta diapositiva a revisar entonces que esclerosis múltiple desde el punto de vista es una enfermedad que empieza con síntomas. Yo no hago el diagnóstico solo con la resonancia. Nace cuando la persona consulta por síntomas. Vamos a buscar síntomas típicos como los que ya mencioné y esos síntomas van a tener la característica de que hoy me va a dar una neuritis óptica, por ejemplo, un año después, un problema en mi médula espinal en forma parcial. Entonces, dos situaciones en diferente tiempo, en diferente lugar de mi sistema nervioso central. Pero vean otra vez que la definición, criterios de McDonald es siempre y cuando no haya una mejor explicación. Los criterios se aplican, por lo tanto, cuando existe algo típico. Típico, otra vez, neuritis óptica, tallo cerebral y mielitis parcial. Esto típico se tiene que manifestar en el tiempo y en el espacio. Esto no es una enfermedad monofásica, no es una enfermedad que viene y se queda sin hacer cambios. Viene y se va por un tiempo. Después vamos a ver algunas cosas que van ocurriendo en el tiempo, que es cuando sí va a dejar secuelas o va a progresar incluso. Siempre que veamos estos síntomas, sean tanto típicos como atípicos, tenemos que tomar en cuenta las banderas rojas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un síntoma típico a una edad diferente y eso no es esclerosis múltiple y eso lo vamos a repasar durante los minutos que siguen. Vean, por ejemplo, esta muchacha, ese es en una de las consultas del hospital, vea que estamos en tiempos de COVID cuando tomé este video a ella.
Y lo que vamos a observar es cuando yo le pido que vea para un lado y vea que un ojo de ellos no pasa hacia el lado de la nariz. Eso se llama oftalmoplegia internuclear. Ahora lo movemos para el otro lado y si lo logra. Entonces, prácticamente lo que estamos hablando es que cuando hablamos de esclerosis múltiple, estamos hablando de un padecimiento más frecuente en mujeres jóvenes, entre 20 y 30 años como inicio, luego va a seguir evolucionando, que van a tener, además de síntomas típicos, una evidencia objetiva, y por eso a los pacientes hay que tomar en cuenta la exploración como parte del diagnóstico, y eso está incluido. Oftalmoplegia internuclear es uno de tantos ejemplos típicos en personas jóvenes. Ahorita vamos a ver los criterios en su totalidad. McDonald 2017, este es el cuadro donde nos guiamos los neurólogos. Vean que los conceptos de tiempo y espacio es parte fundamental de esa definición. Y a la par vamos a poner resonancia. Aunque los criterios de McDonald permiten que solo por clínica hagamos el diagnóstico y no sea necesaria la resonancia, en la práctica eso no se hace y uno diría que esto es una enfermedad que se nos diagnostica clínica y con el apoyo de la resonancia, y eso yo creo que en ninguna parte del mundo no se hace de esta forma. Vean que en general, si yo tengo una lesión, por ejemplo, hace un año en mi ojo y ahora me aparece una en mi médula espinal, son 2 tiempos y eso ya es suficiente para cumplir ese criterio. Y si yo lo examino y veo que en el ojo y a nivel de la médula con hiperreflexia y un Babinski y otros hallazgos, demuestro objetivamente que hay lesiones en espacio, eso es esclerosis múltiple. Cuando uno empieza a ver las diferentes formas en que se va explicando la enfermedad, usted se va a dar cuenta que la definición de esclerosis múltiple, si uno la simplifica, es 2 veces en el tiempo en esa persona y en 2 lugares en esa misma persona. Si eso se cumple, empezando siempre por la clínica, eso es esclerosis múltiple. Por eso, hace unos años en mi hospital, cuando estuvimos revisando cómo podíamos simplificar los criterios de McDonald bajo una forma de verla en una, llamémosle en una ecuación, llegamos a este concepto. Obviamente, siempre y cuando no haya una mejor explicación. ¿Qué es esclerosis múltiple? Cuando esos síntomas típicos se dan en 2 diferentes momentos, en 2 diferentes lugares y no hay una mejor explicación. Siempre dijimos como que esclerosis múltiple era un 4, dando a entender que eran 2 más 2, 2 tiempos y 2 espacios. Por eso, si ustedes ven, y me voy un poquito para atrás, en todo lo de McDonald, si vemos en la última parte, que donde dice, tengo un brote que es un tiempo y un lugar, un espacio, eso es 2, necesito sumar 1 y 1, un tiempo y un espacio, siempre es 2 tiempos, siempre son 2 espacios. Y entonces, cuando uno ve eso es cuando utiliza la resonancia, y luego vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo, para completar los criterios clínicos. Yo no cubro los criterios radiológicos, primero empiezo por los clínicos y luego me baso con lo que es resonancia sobre todo y posteriormente con la punción lumbar. Es tan importante recordar, no mejor explicación, que también dentro de la revisión de lo que es esclerosis múltiple, uno podría decir, sí, es cuando por clínica y obviamente por resonancia hay diseminación en tiempo y en espacio de síntomas típicos y no encuentro una mejor explicación, pero a veces yo he creído que esclerosis múltiple debería de repensarse diferente y decir, si yo no encuentro una mejor explicación de esos síntomas típicos y sé que hay diseminación en tiempo y espacio, eso es esclerosis múltiple. Tiempo y espacio por resonancia. Vamos a comprender ese concepto. Siempre que uno ve la resonancia de las personas con esclerosis múltiple, el concepto de espacio es 2 lugares de 4. Yo siempre he creído, cuando veo el concepto de espacio en resonancia magnética, es que yo estoy en mi casa, un lugar. Segundo, en el carro, segundo lugar. Tercero, en mi hospital, el San Juan de Dios. Y cuarto lugar, en mi oficina. Con solo que yo estoy en 2 de 4, eso cumple criterios de espacio. A nivel del cerebro y la médula espinal, uno habla del espacio cerca de la corteza, cerca de los ventrículos, debajo del tentorium, que es el tallo y el cerebelo, y por debajo de eso es la médula espinal. 2 de 4. Entonces, a veces uno ve una resonancia cerebro y no vemos la resonancia cervical, y nos falta a veces más información porque no lo hemos hecho en una forma completa. Eso es criterio de espacio en resonancia en esclerosis múltiple, 2 de 4 sitios. Cuando hablamos de tiempo es cuando ocurre una lesión nueva, que es esta
que está aquí con forma de anillo, o cuando tengo una resonancia y me aparece otra nueva en el tiempo. O sea, lesiones nuevas, o ya sea porque tomó el contraste, o una lesión nueva en T2, que es una lesión blanca, que es la que estamos viendo acá. El concepto de T2 es que el líquido cefalorraquídeo lo vemos blanco. Sin embargo, cuando uno ve bandas oliclonales, la utilizamos en el momento actual, según los criterios de McDonald, cuando por clínica o por resonancia necesitamos tener tiempo. O sea que si yo solo cumplo el criterio de espacio y no el criterio de tiempo por resonancia, hago una punción lumbar y ahí podría tener ese número de 4 que hemos hablado, 2 tiempos y 2 espacios. No es que es diseminación en tiempo, es que sustituye ese concepto de resonancia y hacemos el diagnóstico al cumplir los criterios. Tenemos que tener en cuenta que a veces se diagnostican desde el punto de vista neuroradiológico resonancias con todos los criterios de espacio y tiempo. Sin embargo, no tenía la clínica o un síntoma totalmente atípico, y eso nosotros le llamamos un síndrome radiológicamente aislado. Un síndrome radiológicamente aislado es que me llevan las resonancias y yo escucho y examino al paciente y él no tiene ningún síntoma. Eso no es esclerosis múltiple, es solo un hallazgo radiológico que sí puede dar a futuro esclerosis múltiple, eso sí. ¿Por qué insisto en una no mejor explicación? Porque el diagnóstico diferencial es parte del diagnóstico. Y vean que hay falsos positivos de un 5 o un 20%. O sea que ustedes pueden tener pacientes que los neurólogos se los mandamos a que nos ayuden en el manejo conjunto, y puede ser que en algunos centros hasta 1 de cada 5 no tenga esclerosis múltiple, y entonces hay que tener la humildad para estarse replanteando los diagnósticos y también para escuchar a los colegas cuando hay algo que nos dicen, ahí hay una bandera de esos signos de alarma que mejor poner atención. Y vean que yo puedo dar medicamento a una neuromielitis óptica y la empeoro. Entonces, a veces la falla terapéutica es una falla diagnóstica. Entonces, yo cuando eso me ocurre a mí, no está mejorando el paciente. ¿No será que este paciente no tiene otro diagnóstico y tal vez no sea refractario a los medicamentos que están tomando? Una no mejor explicación, personalmente lo veo como aquel sello de humildad que debemos tener los médicos ante una enfermedad que se puede manifestar de diversas formas y otras enfermedades que la pueden imitar. Veamos, por ejemplo, por resonancia. Aquí hay una paciente con 2 puntitos blancos a nivel frontal, una migraña con aura. Hay estudios epidemiológicos donde se han demostrado que la migraña es uno de los diagnósticos que más confunden por haber encontrado lesiones blancas, puntitos a nivel de resonancia. Y si yo veo a una persona mayor con lesiones blancas a nivel del tegmento, del puente, o a nivel del sistema de los centros semivales, periventricular, eso tiene otra mejor explicación. No toda lesión blanca a nivel de resonancia es esclerosis múltiple, y la no mejor explicación no solo es clínica, sino que el neuroradiólogo, el radiólogo y todos nosotros debemos de hacernos diagnósticos diferenciales. Voy a dar solo un ejemplo de lo que es una presentación de la enfermedad que ya lo vimos, que era la muchacha con la oftalmoplegia internuclear. Esto es un síndrome de tallo cerebral, se llama oftalmoplegia internuclear. Pero si este mismo síntoma típico lo vemos con una bandera roja, que es una persona mayor tabaquista, esto hasta no demostrar lo contrario, es una lesión vascular. O sea que la oftalmoplegia internuclear en una muchacha de 20, 30 años es típico de esclerosis múltiple, pero una oftalmoplegia internuclear, que es un síndrome típico, pero en una persona con factores de riesgo vascular, eso es una lesión vascular, un infarto lacunar en el tallo cerebral. O sea que tenemos que ver tiempo y espacio, no mejor explicación, pero que no haya banderas rojas y que haya una epidemiología compatible con la enfermedad. Y totalmente atípico si vemos otros síntomas de tallo cerebral, por ejemplo, como cuando uno ve miastenia gravis, que eso no es esclerosis múltiple. Y este es un paciente, de hecho es de Nicaragua, que vino a Costa Rica, pero tiene una de las enfermedades que vemos más, o vemos los ticos, los costarricenses con frecuencia, que es la enfermedad de Wilson, porque somos como el número 1 o los primeros en el mundo de tener esta enfermedad genética por problemas del cobre. Y cuando me llega una persona joven con síntomas de tallo cerebral, con disartria sobre todo, eso yo tengo que pensar en una enfermedad de nuestra propia epidemiología, como es la enfermedad de Wilson. Entonces vean ustedes que hay que tener la mente abierta a una serie de posibilidades y pensar en banderas rojas dependiendo de los diferentes países en donde nosotros estemos laborando. ¿Cómo progresa la enfermedad? Puede pasar del radiológicamente aislado a un clínicamente aislado, que es el primer brote. Esto es un ejemplo
de algunos cursos de evolución. No es que en todos va a ocurrir, pero en 2 años, si hay factores de riesgo, muchos ya han pasado al grupo de brote se va, brote y remisión, o brote y deja una secuela que queda estable, o algo residual. Pero después de 5 a 10 años, 50-60% hacen una progresión secundaria y son los pacientes que empezamos a ver nosotros con ayudas para la marcha en estos casos. Actualmente nosotros dividimos, ya cuando llegan esas etapas más progresivas, a las formas progresivas. Incluimos a la esclerosis múltiple que venía de brote y remisión, pero hay una forma de 10 a 15% que empieza entrando en progresión desde el inicio sin pasar por las fases brote y remisión, y eso le llamamos las formas primariamente progresivas, cuyo manejo actualmente ha venido cambiando en el tiempo. Vamos a hablar un poquito de escalas, y escalas es cómo medimos la discapacidad nosotros en esclerosis múltiple, y no hay duda que el EDSS, que es una escala de discapacidad utilizando una serie de sistemas funcionales con un número de 0 a 10, donde 10 es la muerte, y después de 3 o 4 de esa escala, llamamos como el punto de no retorno, donde la discapacidad va a ir sumándose conforme pasan los años, y dependiendo de la discapacidad, pues van a tener que ir necesitando diversas ayudas, desde un bastón o el número 6 o una silla cuando está en el número 7. Eso es la escala de EDSS. También usamos una escala de dígito y símbolo. Esta es una de las pacientes que también vemos en nuestro país, que utiliza sistemas de televisión, en este caso es un teléfono, donde ella hace la prueba de dígito y símbolo en una forma recurrente. Ella es parte de un protocolo de investigación que estamos llevando del uso de este instrumento. También está, vea que vimos la parte del cerebro, está con las manos, se llama esta prueba de 9 clavijas, 9 estaquitas en un tiempo con cada una de las manos, o como en esta paciente que llega a nuestro hospital. El hospital de nosotros es del 1845, entonces esta es una parte de la antigüedad de ese hospital. Una puerta que se ve a un lado es la oficina mía, pero esa es la marcha que en inglés le llaman de este tiempo de 25 pies, el tiempo de marcha de 25 pies. Entonces yo siempre pienso, veamos la marcha, veamos los miembros superiores, veamos la parte cognitiva con el dígito y símbolo. Y así es como lo vemos. ¿Cómo lo interpretamos? Eso, bueno, es parte de lo que es importante en ver esta enfermedad, pero en realidad, como son tiempos, sobre todo en las piernas, que no aumente el tiempo después de un periodo de observación, que usualmente son 6, y uno lo va haciendo luego posteriormente, que no aumente un 20% el tiempo. O sea que si yo hice esta prueba de la marcha en 6 segundos y la hago en un año, no en 6, sino en 15, obviamente empeoré en mucho mi tiempo y yo voy progresando en esta enfermedad. ¿Qué más hay que observar? Bueno, esta es una enfermedad en donde hay una serie de deterioros cognitivos, fatiga, espasticidad, el problema de los esfínteres, el estado de ánimo, y todo esto repercute en la rehabilitación de nuestros pacientes con esclerosis múltiple, y es parte que hay que considerar. Si ya hacemos el diagnóstico de la enfermedad, vamos a vigilar que no den brotes, que son esos síntomas nuevos que duran más de 24 horas, que no haya progresión, y vea que ya en progresión hemos aprendido a no solo hacer la escala del EDSS, sino al dígito y símbolo, al de las manos, al de los pies. Y en nuestro hospital, nosotros tenemos 3 radiólogos que 3 fisiatras que solo nos ayudan al servicio de neurología, y de hecho son neurofisiatras, y son las que nos ayudan a pasar estas escalas y otras escalas que son como la fatiga, etc. Y la resonancia la vamos repitiendo según la evolución, pero mínimo al año, para ver si hay datos de progresión en algunos pacientes que están con o sin tratamiento, donde la mayoría sí están con tratamiento, por ser, en el caso de Costa Rica, un país donde casi el 95% está cubierto por un solo sistema de salud y que tienen derecho a los tratamientos actuales. El Doctor, seguimiento. 3 minutos. Me quedan 2 diapositivas. Perfecto. Entonces, en cuanto al seguimiento, uno es el diagnóstico. Y entonces tenemos que tener en cuenta esa imagen de una muchacha de 20 a 30 años con lesiones, con una manifestación típica en tiempo y espacio, entre una no mejor explicación. Hacemos el diagnóstico, nosotros le hacemos una valoración de riesgo
para hepatitis B latente, tuberculosis también, y también las vacunamos. Todo eso se llama valoración de riesgo. Escogemos el tratamiento que se vea más al perfil, si es muy activo, no tan activa la enfermedad. Coordinamos con la rehabilitación, en el caso del hospital donde trabajo, con las diferentes pruebas como el digitisímbolo, como el de las 9 clavijas, como esta marcha de 7.5 metros, y hacemos la farmacovigilancia, que es parte también importante. ¿Dónde nos vemos nosotros y compartimos en rehabilitación? Con el diagnóstico, compartimos también con las escalas que les mencionaba. Yo siempre digo, nos vemos al inicio, nos vemos en la parte de rehabilitación, nos vemos cuando se aplica la toxina, las fisiatras son las igual que nos ayudan con la aplicación en espasticidad, nos vemos con las escalas, y esto serían ya la última diapositiva, no, penúltima, con los mensajes a casa. ¿Qué es esclerosis múltiple? Esclerosis múltiple son cuando hay una manifestación típica en tiempo y espacio, el número de 4, 2 tiempos, 2 espacios, no mejor explicación. Donde hay una serie de fenotipos clínicos, algo radiológico, pero sin clínica, es solo radiológico, clínicamente aislado, un solo brote y remisión, lo más frecuente, y las 2 formas progresivas que hemos mencionado. Escalas, EDSS, pero vea las otras 3 escalas importantes, como es el digitisímbolo, el de la mano y el de los pies. Y muchas gracias y saludos desde Costa Rica, y la verdad es que estas son las fotos que en las últimas vacaciones en una de las playas acá, y siempre bienvenidos, y otra vez les agradezco la invitación y sobre este tema que es demasiado interesante y demasiado compartido, y los pacientes necesitan de nuestra ayuda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelente su ponencia. A todos los que quieran hacer preguntas, las vamos a hacer al final de las ponencias de los 3 disertantes, así que las pueden escribir en la casilla de chats. A continuación, va a presentar el doctor Ricardo Alonso, es médico neurólogo de Argentina, es jefe del Centro Universitario de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina, es coordinador del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Sanatorio Güemes, Buenos Aires, Argentina, y su tema es Impacto de la esclerosis múltiple, cognición, calidad de vida y pronóstico. Bueno, muchas gracias, Melina, por la invitación, por la presentación. Gracias a todos por estar presente hoy. Gracias, AMLAR, también por la invitación. Y bueno, un saludo al doctor Parajale, excelente la disertación. Me dejó un poco el camino allanado porque ustedes ya pudieron observar y entender de qué se trata esta enfermedad, que es una enfermedad compleja. Estos son mis conflictos de interés. Es una enfermedad compleja al punto que cuando se trata de diagramar cuáles son las diferentes aristas que se debe tener en cuenta al abordar esta enfermedad, tenemos este gráfico que representa o es muy parecido a la complejidad del el subte en Nueva York, ¿no? Uno trataría de hacer esta comparación de todas las aristas y todas las cosas que deberíamos entender y manejar desde la prevención, el diagnóstico, la terapéutica, el manejo de los tratamientos modificadores de la enfermedad. Pero hay un punto que por ahí siempre nos olvidamos, que es el manejo de los síntomas. Yo hoy voy a hablar de una cuestión que se viene hablando no hace mucho en esclerosis múltiple, que son los síntomas ocultos, y entre ellos me voy a abocar principalmente a 2 de los más importantes, o a las manifestaciones ocultas más importantes, que tienen que ver principalmente con la cognición, y también vamos a tocar algunas cuestiones relacionadas a algunos síntomas depresivos o ansiedad. Más allá de la discapacidad física que nos contaba el doctor Parajales, y es así como nosotros entendemos a la enfermedad y cómo vemos a los pacientes, hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar a los pacientes con esclerosis múltiple. Porque muchas veces nosotros en el consultorio, y me pasa a mí, nos quedamos con la discapacidad física, pero sabemos que la esclerosis múltiple hoy es una enfermedad que afecta la calidad de vida, es una enfermedad que afecta las funciones cognitivas, como vamos a ver más adelante, y también afecta ciertas situaciones o ciertos aspectos del paciente que tiene que ver con lo social. Sabemos que diferentes estudios, nosotros hemos hecho un estudio acá en Argentina, hablan de que hay un aumento de la tasa de desempleo en los pacientes con esclerosis múltiple. También hay una cuestión relacionada a los costos de la enfermedad. Es una enfermedad de muy alto costo que no solamente impacta los costos que tiene que ver con
los seguros sociales o el mismo costo de los ministerios de salud, sino también los costos de los pacientes. Los pacientes tienen menos ingresos que los pacientes que no tienen esclerosis múltiple y también tienen algunas cuestiones relacionadas con sus relaciones sociales. Nosotros estamos haciendo muchos trabajos relacionados con que tiene que ver con la parte social del paciente, y hay diferentes estudios en Europa donde muestran también esta red social de los pacientes con esclerosis múltiple que se ve alterada y en comparación a los pacientes que no tienen esclerosis múltiple. Algo también que tenemos que entender, que muchas veces las perspectivas de los médicos difieren de las perspectivas de los pacientes, y hay diferentes estudios que muestran qué cosas les interesan más a los médicos, y seguramente los datos más duros de la enfermedad, las medidas clínicas, el EDCS, que es la escala de discapacidad que contaba el doctor Parjales, algunas otras medidas de discapacidad, encontrar algunos biomarcadores como las bandas oligoclonales que él mencionó, o la resonancia magnética tan útil para el diagnóstico. Pero algunas veces estos síntomas ocultos los médicos no lo tenemos tan presente, y cuando le preguntamos a los pacientes cuáles son las preferencias de él o las perspectivas en relación al manejo de la enfermedad, seguramente estos síntomas están por arriba de lo que nosotros consideramos importante. Entonces, si nosotros tratamos de medir con la visión de un médico a dos pacientes que pueden tener algunas características iguales, acá estamos hablando de un hombre y de una mujer, con la misma cantidad de años de evolución de la enfermedad, con el mismo número de brotes, la misma cantidad de recaídas de la enfermedad y el mismo número de lesiones de la enfermedad, y además la misma discapacidad, acá con esta escala que nos comentó el doctor Parajales, dos pacientes con un grado 2 de DCS, uno intuitivamente podría decir que estos dos pacientes, este hombre y esta mujer, se parecen muchos, y seguramente son pacientes que lo podríamos medir e incluir en diferentes estudios como pacientes similares. Pero hay cosas que no estamos viendo y hay cosas que tenemos que empezar a entender. Y si ponemos un poquito más la lupa, entendemos que este paciente, este hombre, tenía problemas o trastornos de la memoria, tenía trastornos en la esfera sexual. Esta mujer era una maestra desempleada, tenía fatiga, tenía dolor, tenía discapacidad. Entonces también empezamos a entender que la esclerosis múltiple no solamente la podemos medir con el número de lesiones en resonancia magnética, no solamente la podemos medir con el nivel de discapacidad medida por el EDCS, sino también tenemos que empezar a entender que es una enfermedad mucho más compleja. Seguramente ustedes lo ven en otras enfermedades crónicas. Miren este estudio tan importante, es un estudio multicéntrico, principalmente estos son los datos de Europa, pero es un estudio que se hizo en diferentes, son los datos de España, pero es un estudio que se hizo en diferentes centros de Europa, y los datos estos coinciden también con datos de Alemania, de Italia y del Reino Unido. Acá lo que se pudo observar es la relación entre la discapacidad, entre el grado de discapacidad, también la relación entre los niveles o la discapacidad cognitiva o el deterioro cognitivo y el estado laboral. Intuitivamente, y esto ya lo sabemos, los pacientes que están más discapacitados, independientemente de la enfermedad, van a tener menos posibilidades de tener trabajo o van a estar más desempleados. Pero en esclerosis múltiple pasan dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que la gran mayoría de pacientes son pacientes que están en el auge de lo laboral, de lo académico, entonces estamos hablando de pacientes jóvenes. Y otro dato que hay que tener en cuenta es que mirando este gráfico, y si ponemos un poquito la vara en este grado de DCS, a un nivel de DCS que no es muy alto, un nivel 2 de DCS, un grado 2 de DCS, que cuando uno ve a un paciente con un grado de DCS, no es un paciente muy comprometido desde la discapacidad, podemos encontrar que el 50% de los pacientes con un grado 2 de DCS están discapacitados. Y si los comparamos con pacientes macheados por la misma edad y el mismo sexo, sin esclerosis múltiple, en el mismo grupo etario, podemos observar que estos pacientes no van a estar discapacitados, no van a estar desempleados. Nosotros hicimos un trabajo en el año 2018 presentado en la revista local, donde pudimos observar también que los pacientes con desempleo estaban o se relacionaban con el deterioro cognitivo. Y también, no solamente con el deterioro cognitivo, sino también con la fatiga y con la depresión. Entonces empezamos a entender en esta constelación, esta mirada holística de la enfermedad, que no solamente el deterioro de las funciones físicas, el trastorno de la marcha, la ataxia, el trastorno visual, eran importantes a la hora de poder evaluar a un paciente, sino también habían otros aspectos, y por eso nos vamos a centrar un poco en lo cognitivo y en algunas cuestiones como la depresión y la fatiga.
Cuando hablamos de cognición, muchas veces uno piensa que en esclerosis múltiple y tratándose de la patología que principalmente la consideramos una patología que afecta las funciones físicas, consideramos que por ahí pacientes jóvenes no van a tener alteraciones cognitivas. Lo que vemos en diferentes estudios y en diferentes series es que aproximadamente entre un 40 y un 50% de los pacientes van a tener alteraciones cognitivas en algún momento de la evolución de la enfermedad. Este es un estudio argentino en que pudo demostrar las características y la prevalencia del deterioro cognitivo en nuestra población, y hablamos que un 46%, casi 5 de cada 10 pacientes tenían trastornos cognitivos cuando se los evaluaba. También hay un concepto que se piensa que los pacientes que tienen una forma de inicio de la enfermedad, este síndrome clínico aislado, la primera manifestación clínica de la enfermedad, como consideramos que por ahí la enfermedad todavía no ha avanzado, no hay alteraciones cognitivas, y esto no es así. Hay diferentes estudios que muestran que en diferentes formas clínicas, independientemente de la forma clínica, vamos a encontrar alteraciones cognitivas. Y miren ustedes, estas formas iniciales de la enfermedad, este primer síntoma de la enfermedad, este síndrome clínico aislado, entendemos que hay diferentes estudios que muestran que entre un 20 y un 30% de los pacientes van a presentar alteraciones cognitivas. Obviamente que cuando el paciente va a tener más años de evolución, y aún más si tiene una forma progresiva de la enfermedad, tenemos más chances de encontrar alteraciones cognitivas. Ahora bien, cuando hablamos de la cognición, no podemos pensar a esta enfermedad como otras enfermedades que afectan, o como las demencias, como otras enfermedades que son principalmente corticales. ¿Cuáles son las áreas que ustedes podrán ver cuando evalúen a los pacientes con esclerosis múltiples afectadas? Y principalmente acá vamos a tener la atención, la memoria, la velocidad del procesamiento, las funciones ejecutivas, la fluencia verbal como las áreas más comprometidas en los pacientes. También hay, cada vez más se habla de fenotipos cognitivos. Es un estudio muy interesante donde se trató de establecer en un número muy significativo de pacientes, miren ustedes la cantidad de pacientes, más de 1.200 pacientes, cuál era el perfil cognitivo, el fenotipo cognitivo de los pacientes. Y acá lo que se hizo es estratificar a los pacientes de acuerdo a la forma clínica, y además a esos pacientes hacerles evaluaciones cognitivas y tratar de establecer si había alguna característica en común en estos pacientes. Se pudieron identificar diferentes fenotipos. De estos fenotipos, el más frecuente fue el fenotipo donde había una alteración en la fluencia verbal y en la memoria verbal, pero entendemos que la mayoría de estos pacientes tenían un compromiso leve, pero acá podemos encontrar los diferentes fenotipos, no solamente las alteraciones, sino estos fenotipos donde van combinando diferentes alteraciones de la cognición. Ahora bien, algo interesante que tenemos que entender es que cuando hablamos de cognición y hablamos del EDCS, el EDCS, esta escala que mostraba el doctor Parajales para evaluar la discapacidad de los pacientes, tiene diferentes subdominios. O sea que cuando decimos que un paciente tiene EDCS 4, en realidad no estamos diciendo nada, sino tendríamos que ir a ver cuáles son los subdominios afectados para llegar a este número. O sea que no es una escala que no la podemos tomar como una escala continua, sino que es una escala compuesta por diferentes dominios. Cada dominio tiene un puntaje y después de ese puntaje se puede extrapolar el número final. Como cuestiones positivas del EDCS, es una de las escalas que más se utiliza, y por ahí muchas veces es una escala que permite conocer de una manera bastante fiable cuál es la capacidad o la discapacidad que tienen nuestros pacientes. ¿Cuáles son por ahí algunas críticas al EDCS? Que puede sobreestimar algunas funciones, como puede ser la función desde la marcha, y subestimar otras funciones. Una de las funciones que subestima el EDCS es la cognición. Dentro de las funciones están las funciones mentales, está la cognición. Una de las funciones que subestima el EDCS es la cognición. Cuando vamos a ver cómo se define la cognición en el EDCS, la verdad es que la definición de la cognición es muy confusa, es bastante precaria, y la verdad es que la mayoría de los médicos la toman de diferentes formas y evalúan de diferentes formas. Este es un estudio que nosotros publicamos hace 2 años, donde pudimos establecer cómo los médicos de Argentina, especialistas en esclerosis múltiple, evaluaban la función mental, o sea, la cognición dentro del EDCS. Y acá podemos ver la amplia variabilidad con que se evaluaba la función cognitiva en el EDCS, o que los médicos interpretaban cómo se debería evaluar, porque es tan complicado o por ahí
no se hace de una forma, o todos no hacen de la misma forma. Y también para entender, cuando vamos a evaluar qué representa esta función cognitiva con el resto de las variables, tampoco no tiene un peso importante. Entonces hay que entender que el EDSS no sirve, o la función mental del EDSS no sirve para poder establecer cuál es la valoración cognitiva de nuestros pacientes. Y algo que sí hay que entender, que para esclerosis múltiple, seguramente para diferentes enfermedades, no solamente esclerosis múltiple, se han desarrollado diferentes baterías cognitivas que son específicas para esclerosis múltiple, y algo interesante, que estas baterías cognitivas se han podido validar en diferentes países del mundo, en diferentes lenguas. Hay validaciones en Latinoamérica, en Argentina se trabajaron en las validaciones de esta batería. De estas baterías, de las más importantes, tenemos la batería de screening, que es el BICAMS. El BICAMS es una de las baterías más utilizadas en el mundo, y una de las baterías con más estudios en esclerosis múltiple, y la más validada. Es una batería de screening que lo que va a evaluar el BICAMS es la atención, o evalúa la atención, velocidad de procesamiento, memoria visual y la memoria verbal. Y también tenemos una batería extendida, que es la batería de Rao, que es mucho más compleja, tiene un tiempo mucho más largo de evaluación, que también evaluaría las áreas más comprometidas, las que más nosotros necesitamos evaluar, como la memoria verbal, la memoria visual, la fluencia verbal, y también está metida algunas consideraciones de atención y velocidad de procesamiento. ¿Por qué es importante medir cognición? ¿Cuál es el fin de medir cognición más allá de saber cómo está el paciente? Porque hay diferentes estudios que han podido demostrar cuál es la relación de la cognición en diferentes aspectos de la enfermedad. Hay estudios que muestran una relación directamente proporcional con la adherencia del tratamiento. O sea, el paciente con esclerosis múltiple va a necesitar estar tratado casi toda su vida, con tratamientos en la mayoría de las veces continuos, que tiene que repetirlo y tomarlo o todos los días, o todos los meses, o 3 veces por semana, etc. Y una de las consideraciones importantes a la hora del éxito del tratamiento es ser adherente, o sea, que el paciente pueda continuar con su tratamiento. Y una de las, una de las alteraciones de la adherencia puede ser los olvidos, y esto tiene que ver con la cognición. Como les voy a mostrar más adelante, hay diferentes estudios que muestran y que también marcan la relación entre la cognición y la progresión de la discapacidad. Un paciente que comienza desde los inicios de su enfermedad, en los primeros años, o en el diagnóstico de la enfermedad con un trastorno cognitivo, va a tener más chance en tener una peor evolución de su enfermedad, hasta una peor evolución física, chances de tener mayores chances de tener una forma progresiva de la enfermedad. También, obviamente, como ya les conté, impacta negativamente con la calidad de vida y negativamente con el empleo. Solo a modo de ejemplo, estos son dos estudios muy interesantes que tratan de darle este valor tan importante que tenemos a la cognición. Estos estudios lo que pudieron demostrar es que los pacientes que tenían trastornos cognitivos, y principalmente trastornos cognitivos desde el inicio de la enfermedad, podían predecir en un tiempo de 10 años uno, en un tiempo de 8 años, qué le iba a pasar a los pacientes en un futuro. Y acá pueden observar que los pacientes que tenían trastornos cognitivos tenían más chance de tener peor evolución, o más chance de llegar a una forma secundaria progresiva a lo largo del tiempo. Y esto es algo que tenemos que entender los neurólogos, que no es lo mismo ver a un paciente de inicio con trastorno cognitivo o sin trastorno cognitivo, porque probablemente esto ya no está hablando de algún factor de riesgo, un factor de mal pronóstico para una peor evolución de la enfermedad. Y ahí sí tenemos que entender de que tenemos que cuidar mucho más a ese cerebro, y eventualmente, esto ya es una discusión ya principalmente con los colegas, iniciar un tratamiento de alta eficacia. O sea que la cognición también nos podría dar algún valor para la toma de decisiones a la hora de la elección del tratamiento. Algo también que tenemos que entender, y hoy está un poco en controversia, porque por ahí la definición real de la teoría cognitiva o de la progresión cognitiva todavía está medio en revisión, pero hay diferentes estudios que muestran que los pacientes, más allá de tener deterioro cognitivo, este deterioro cognitivo puede ir empeorando a lo largo de los años. Nosotros estamos en estos momentos trabajando en un trabajo en nuestra clínica de esclerosis múltiple, en tratar de evaluar si existe o no existe algunos factores relacionados con la progresión cognitiva en nuestra corte de 300 pacientes evaluados
con esclerosis múltiple. Lo que se puede examinar en diferentes estudios que existe esta progresión cognitiva, esto es solamente utilizando un test que es el SDMT que mostraba el doctor Parajeles en su charla, y lo que se pudo establecer que hay cierta progresión, y acá en este estudio encontraron un 48% de los pacientes que tenían tendencia a la progresión de la cognición. Ahora bien, ya hemos hablado de la importancia de la cognición porque afecta a pacientes jóvenes, porque está o se encuentra con una prevalencia de aproximadamente un 40%. Sabemos que tiene un impacto negativo con la progresión de la enfermedad, un impacto negativo con lo laboral, con lo social, con la calidad de vida. ¿Qué hacer con la cognición? Lamentablemente, primero que hay que decir que no hay ninguno de los tratamientos que nosotros usamos en los otros procesos cognitivos por otras etiologías, como puede ser Alzheimer u otras etiologías, que han resultado positivos en la cognición de los pacientes con esclerosis múltiple. Si ustedes reciben un paciente de un colega con esclerosis múltiple y deterioro cognitivo, este paciente está con donepezil, con memantina o con alguno de estos tratamientos, quiero que sepan que no hay ningún nivel de evidencia que estos tratamientos van a tener alguna eficacia sobre la cognición de nuestros pacientes, ni tampoco van a prevenir de que estos pacientes vayan aumentando las posibilidades de progresión. Hay ciertos indicios que ciertos tratamientos modificadores de la enfermedad tienen un impacto en la cognición. Obviamente que hay que tomarlo con pinza. Ya han empezado a existir los nuevos trials de los tratamientos, incorporan como medida, como un endpoint, la cognición, y esto es algo muy interesante, y principalmente los tratamientos de alta eficacia que actúan y también disminuyen la progresión de la atrofia cerebral, tienen alguna acción sobre la cognición, pero hasta la fecha no existe ningún tratamiento modificador de la enfermedad que uno debería elegir, ningún tratamiento para esclerosis que debería elegir específicamente si quisiéramos controlar el avance de deterioro cognitivo en los pacientes con esclerosis múltiple. Hasta la fecha no hay, pero obviamente siempre hay investigaciones que están hablando sobre esto, y algo interesante a tener en cuenta, que si hay otras medidas, que son medidas medio subrogadas, porque no hablan específicamente de la cognición, pero por ejemplo cuando hablamos de esto de la atrofia cerebral, sí sabemos que hay ciertos efectos sobre la misma. Lo que sí hay que entender que para la cognición lo más importante es el trabajo que se haga en rehabilitación, y la rehabilitación cognitiva junto con otras medidas de rehabilitación seguramente tiene un impacto positivo, no solamente en estudios clínicos, sino también en estudios y en modelos animales. Una de nuestras colegas, la doctora Berenice Silva, que trabaja en nuestra clínica de esclerosis múltiple, que está trabajando sobre modelos animales, pudo demostrar que en ambientes enriquecidos la rehabilitación de la cognición en modelos animales favorecía hasta algunas cuestiones en el modelo de esclerosis múltiple, en los modelos corticales de esclerosis múltiple en ratas. Ya hemos hablado de cognición y ahora quiero pasarle un poquito a tocar calidad de vida, que es otro tema importante. Todo lo que hacemos nosotros con nuestros pacientes, todo lo que hacemos con cualquier paciente, con cualquier enfermedad, es tratar de mejorarle la calidad de vida. En esclerosis múltiple, entonces podemos entender que la calidad de vida se encuentra afectada, que la calidad de vida está relacionada con diferentes aspectos, pero hay que medirla. Hay que medirla con instrumentos validados, y probablemente esto es uno de los instrumentos más utilizados. Hay diferentes instrumentos y probablemente este es de los más utilizados en Latinoamérica, el MusicQoL. Es una batería para medir, una escala para medir calidad de vida. Cuenta con 31 ítems que se agrupan en 9 dimensiones, y a través de diferentes medidas, algunas medidas son medidas de frecuencia o medidas de impacto, o sea, medidas de gravedad, van a ir desarrollando o vamos a ir evaluando diferentes aspectos de la calidad de vida. Ya les contaba yo de los pacientes con esclerosis múltiple que tienen alteración de la calidad de vida, y cuando se las compara a los pacientes con esclerosis múltiple con otras enfermedades crónicas, podemos entender que también la calidad de vida en los pacientes con esclerosis múltiple está más comprometida. Esto es interesante, esto es una revisión sistemática con datos metaanalizados en los cuales se incluyeron 106 estudios, y lo que se pudo demostrar es cuáles son los factores que más comprometen la calidad de vida,
y dentro de los factores de riesgo se entendía como factor de riesgo a la fatiga cognitiva, al déficit cognitivo, principalmente de memoria, a la disfunción de planificación y organización. Como un factor protector, qué cosas protegían un poco la calidad de vida, y se pudo encontrar que mantener el funcionamiento cognitivo podría proteger la calidad de vida, y como ya le dije anteriormente, el deterioro cognitivo podía predecir la peoría de la calidad de vida a 10 años de evolución. Dentro de este estudio se pudieron entender también cómo se podía controlar o mejorar o mantener la calidad de vida, y se pudo establecer que el control de los factores de riesgo y el tratamiento psicológico pudo tener algún impacto positivo en el manejo de la calidad de vida. Es algo que necesitamos entender y controlar en nuestros pacientes. Dos últimos minutos para concluir, hablar de otras cosas que por ahí no tenemos en cuenta, de vuelta, los síntomas ocultos de la esclerosis múltiple, y acá voy a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la depresión y la ansiedad. Hay que entender que son cosas que nosotros vemos en la consulta, y es muy importante. Yo lo escuchaba al doctor Parajal, esto de trabajar en equipo y de ser humildes con los pacientes. Hay que también tener esta conciencia que no podemos como neurólogos abarcar todo, y tenemos que tratar de trabajar en un equipo multidisciplinario, es lo que hacemos nosotros en nuestra clínica. Y hay que entender que la esclerosis múltiple, de vuelta, es una enfermedad que tiene diferentes aristas, y esto de la mirada holística creo que es lo que mejor encaja al abordaje de los pacientes. Dentro de la depresión sabemos que hay, la prevalencia de depresión puede llegar al 50% en los pacientes con esclerosis múltiple. Hay que entender también que la depresión es la disfunción psiquiátrica más frecuente encontrada con nuestros pacientes. Puede también tener un impacto negativo en la adherencia a los tratamientos, y también puede tener un impacto negativo en mayor número, o sea, la adherencia puede esto causar mayor número de ingresos hospitalarios, y la falta de adherencia puede también traer a la falla del tratamiento y que los pacientes tengan recaídas. Existe alguna superposición entre la depresión y la fatiga. Muchas veces es muy difícil limpiar esta superposición, y hay diferentes hipótesis en las cuales podrían estar implicadas de por qué la depresión está más relacionada en los pacientes con esclerosis múltiple. Uno intuitivamente trataría de, en una mirada simplista, pensar que es un paciente joven, que le diagnostican una enfermedad que no tiene cura, que es una enfermedad crónica potencialmente discapacitante, y simplísticamente uno podría decir, bueno, estas son las causas de la depresión, pero hay diferentes estudios que tratan de establecer algunas conexiones, como hasta factores genéticos o neuroinflamatorios asociados a la depresión. Nosotros, dentro de la batería cognitiva, nuestro grupo, nuestro equipo de neuropsicólogos evalúa la depresión, hace un test de screening de depresión, utilización del BDI, y también después, obviamente, se lo deriva al equipo de salud mental. Otra de las alteraciones también, de los fenómenos ocultos asociados a la esclerosis múltiple, es la ansiedad. También podemos entender que la ansiedad es prevalente en esclerosis múltiple. Algunas veces lo podemos distinguir como el trastorno de ansiedad o los síntomas de ansiedad. Los síntomas de ansiedad son mucho más frecuentes que el mismo trastorno, y existe algunos factores de riesgo para esto, como el sexo femenino, menor nivel de educación y algunos hábitos como consumo de alcohol o tabaquismo. Hay pocos estudios que han evaluado ansiedad o la prevalencia de ansiedad en Latinoamérica. Aníbal Cherkov hace muy poquito publicó un estudio muy interesante donde puedo medir estos datos. Aníbal, además de ser neurólogo, es psiquiatra, neurólogo especialista en esclerosis múltiple, pudo poder evaluar este fenómeno en los pacientes con esclerosis múltiple, y pudo encontrar niveles hasta mayores en otras series publicadas, y también hay una asociación directa entre la depresión y la calidad de vida, con lo cual es muy importante controlarla. Entonces, solo para finalizar, entendemos a la esclerosis múltiple como una enfermedad compleja. Volvemos a la primera diapositiva, a esta línea de metro de Nueva York, donde no solamente está la discapacidad física, sino también hay otras cosas que tenemos que empezar a entender que le pasan a nuestros pacientes. Entonces, obviamente que el neurólogo solo no puede controlar esta enfermedad, y necesita de un equipo multi e interdisciplinario, y seguramente ahí están ustedes para apoyar el seguimiento y el control de los pacientes con esclerosis múltiple. Algunas cositas para llevar a casa, estos son los take home. El deterioro cognitivo es altamente frecuente en los pacientes con esclerosis múltiple. Existe una evaluación específica y estandarizada. No podemos utilizar otras mediciones porque perderíamos por ahí la sensibilidad de detectar
algunos trastornos cognitivos en los pacientes con esclerosis múltiple. Hay que entender la real relevancia que tiene el manejo de la cognición en los pacientes, y no solamente la cognición per se, sino también están implicadas en la adherencia al tratamiento. Entender que es un factor de riesgo de progresión de la enfermedad o mala evolución de la enfermedad, y obviamente el impacto que ya habíamos visto en la calidad de vida relacionada a la salud. Y entender también del manejo de los síntomas ocultos. Los síntomas ocultos nosotros les llamamos a los síntomas que los pacientes, o que no se pueden advertir fácilmente, como puede ser la discapacidad física, y para esto vamos a estar de vuelta el equipo inter y multidisciplinario y un tratamiento farmacológico, pero también no farmacológico. Bueno, con esto ya finalizo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, excelente su presentación. Ahora vamos a dar paso a la última charla, la doctora Marisela Carrillo Santos. Es médico especialista en medicina física y rehabilitación, con alta especialidad en rehabilitación neurológica de México. Actualmente es jefa del servicio de lesión de nervio periférico en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, y el tema de su ponencia va a ser impacto de los programas de rehabilitación en la funcionalidad de los pacientes con esclerosis múltiple y fatiga secundaria. Doctora, todo suyo. Hola, muchas gracias. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Meli, y bueno, siempre es un placer estar con ustedes en las sesiones que programan. En esta ocasión me invitaron para platicar acerca de los pacientes que sufren esclerosis múltiple y fatiga secundaria, cómo impactan sus programas de rehabilitación en la funcionalidad, y vamos a empezar con una introducción. Bueno, sabemos que la fatiga es uno de los síntomas más comunes en la esclerosis múltiple. Hasta un 95% de las personas que ya tienen algún diagnóstico de esclerosis múltiple van a presentar fatiga en algún momento de la evolución de su enfermedad. Puede ser un síntoma inicial de la enfermedad hasta en la tercera parte de las personas que se diagnostican, y más del 65% de las personas que experimentan la esclerosis múltiple van a tener fatiga todos los días. El 55% de las personas que viven con esclerosis múltiple van a considerar la fatiga como la principal causa de discapacidad, y hasta en 40% de ellos van a comentarla como el peor síntoma que tienen. Es un síntoma dinámico, es decir, la fatiga puede presentarse en la tarde o puede presentarse desde la mañana, pueden pasar días enteros sin fatiga, y de pronto al hacer una actividad, la fatiga está presente. La percepción pues es variable en cada uno de los individuos que la padece, entonces hay que utilizar escalas para medirla, como lo hemos estado comentando ya a través de las pláticas con los doctores, pues tratar de cuantificar siempre lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos dos tipos de fatiga principalmente, la fatiga muscular y la fatiga cognitiva. La fatiga muscular va a depender precisamente de qué tantos músculos estamos utilizando en una actividad específica. Si estamos caminando, pues la fatiga va a ser quizá principalmente referida a los músculos más grandes de las extremidades inferiores, o depende de la actividad que estamos haciendo, puede ser una, no sé, si estoy levantando los brazos demasiado, si estoy tendiendo ropa porque la acabo de lavar, quizá la fatiga venga a ese grupo muscular. Entonces, afecta tanto a músculos grandes como a músculos pequeños. La relevancia es que si afecta a músculos pequeños, vamos a tener también fatiga en los músculos de la cara, en los músculos de la masticación, en los músculos que nos ayudan a hablar y en los músculos que nos ayudan a deglutir. Esto, bueno, lo vamos a percibir evidentemente como algo discapacitante, ya que impide que la persona que vive con esclerosis múltiple pueda hacer actividades recurrentes. Afecta tanto actividades simples como actividades complejas. Esto significa que podemos tener afección en la vida diaria, en actividades de nuestra vida diaria, pero también en nuestras actividades laborales, en salir y desplazarnos de nuestro domicilio, o en tener que hacer alguna actividad incluso de tipo social, porque si nos cansamos al hablar, no vamos a tener una buena interacción con las demás personas. Bien, también hay fatiga cognitiva. La fatiga cognitiva pues se puede presentar durante una actividad, o esta puede ser progresiva a lo largo del día hasta que alcanza algún punto culminante.
pero también puede aparecer sin algún motivo determinado. Generalmente nos va a afectar habilidades como pensar, como coordinar, dificultad para concentrarnos en tareas individuales, la memoria o incapacidad para recordar o para encontrar la palabra adecuada durante una conversación. Genera cambios en el comportamiento, evitando actividades que pues lleven a la persona a dejarse ver con fatiga delante de otros individuos. Entonces son personas que se van aislando porque ya no pueden mantener un rol social. Y el deseo constante de descansar y de dormir. Bien, entonces dentro de la fatiga podemos tener incluso dos formas, una forma crónica y persistente y una forma más aguda. La forma crónica y persistente es la que va a predominar por más de 6 semanas, va a estar presente en más del 50% de los días de esas 6 semanas y está presente la mayor parte del día. Y la fatiga aguda es la que está incrementando. Probablemente ya teníamos la fatiga crónica, pero se incrementa esta fatiga a lo largo de las últimas 6 semanas y puede ser un aviso de que otros síntomas están empeorando. Bien, ¿qué puede incrementar la fatiga o cuáles son los detonantes o desencadenantes de la fatiga en la esclerosis múltiple? Pues realmente no se sabe exactamente por qué, pero puede ser uno, lo que ya comentábamos, el empezar a hacer alguna tarea que implique la demanda de músculos tanto grandes como pequeños, o también la fatiga mental, el que yo me ponga a hacer alguna actividad, no sé, tal vez leer un libro y me canse fácilmente, ese puede ser un detonante, el estar viendo la tele, el ver una película, el ruido constante. La humedad y el calor, aquellas personas que de pronto se van de vacaciones a la playa, pero ellos están acostumbrados a vivir en ambientes más fríos que cálidos, bueno, pues pueden estar tan fatigados que no salen del hotel, no se mueven tanto dentro de las vacaciones a las que se están incluyendo. Las comidas copiosas o abundantes también pueden ser un detonante de la fatiga en algunas personas. Las infecciones de vías urinarias o alguna infección de vías respiratorias, el insomnio, el no dormir bien nos puede generar fatiga en un paciente que vive con esclerosis múltiple, evidentemente el estrés y también es un dato, como dijimos, si se agudiza durante las últimas 6 semanas puede ser un dato de recaída o de que los síntomas están empeorando. Ahora, ¿cuál es el origen? Pues no se sabe exactamente, o sea, podemos hablar de un origen multidimensional o multifactorial. Se piensa que puede ser por la desmielinización y la pérdida de axones a nivel de las anomalías que se presentan en la estructura cerebral. También hay una versión que nos dice que, o una teoría que nos habla de la actividad inmunitaria, que es el mismo cerebro el que está provocando este tipo de alteraciones o las alteraciones hormonales que pueden acompañar a las personas que viven con esclerosis múltiple. También puede ser a nivel localizado en los músculos por cambios químicos que se van produciendo a través del tiempo, por ejemplo, en los músculos que están débiles o que están más espásticos. Sin embargo, no hay algo que explique del todo por qué se está presentando la fatiga, pero es un síntoma totalmente recurrente y común. Ahora, para las personas que atendemos a los pacientes, los médicos, todo el equipo de salud que atiende a las personas con esclerosis múltiple, la fatiga es un síntoma que siempre debemos preguntarle al paciente. El paciente llega con un diagnóstico y tratemos de saber si la fatiga lo está afectando, porque a lo mejor es un paciente que en el primer brote de esclerosis múltiple tuvo una muy buena recuperación, realmente no tiene secuelas neurológicas o son muy pocas las secuelas neurológicas, pero lo que principalmente lo lleva a buscar la atención médica es la fatiga. Hay quienes, pacientes que realmente no saben que están fatigados hasta que les empezamos a preguntar y entonces ya identifican y dicen, sí, me canso rápidamente cuando hago cierta actividad, sí, me canso rápidamente cuando trato de trabajar y no puedo culminar mi trabajo, no puedo concentrarme en leer un libro, etcétera. Entonces, lo importante es identificarla, aunque si es una de las principales manifestaciones, pues el paciente nos la va a explicar o nos la va a decir en el consultorio. Dentro de los tratamientos farmacológicos, bueno, pues esto generalmente lo manejan los médicos de neurología. A veces les manejan tratamiento con amantadina, con modafinilo, dependiendo de qué tanta es la fatiga, perdón, que están presentando. Son los medicamentos que más se utilizan. Recientemente, el inmunomodulador que se está utilizando para el manejo de los pacientes con esclerosis múltiple, el acetato de glatiramer,
es uno de los que se ha relacionado también, aunque no es en sí el objetivo de este medicamento que se maneje la fatiga. Se ha visto que algunos de los pacientes que son manejados con este inmunomodulador llegan a referir que la fatiga disminuye, que ya no es la misma fatiga que presentaban comúnmente en los días previos a tomar o durante el tiempo que no utilizaban este fármaco. Sin embargo, no en todos los pacientes es necesario tomar algún medicamento, porque dentro de los manejos que se recomiendan para la fatiga en los pacientes con esclerosis múltiple, vamos a dar educación al paciente. Las recomendaciones y la educación, y estar vigilando que estas se estén llevando a cabo, que si el paciente tiene dudas acerca de lo que le estamos recomendando que haga, se retomen en cada consulta para ver si lo está llevando a cabo correctamente o por qué no lo está haciendo de manera correcta. Entonces, dentro de las primeras recomendaciones que se deben de dar al paciente, la principal es descansar y dormir. Descansar lo suficiente, unas 8 horas aproximadamente por noche, o bueno, por cada 24 horas, descansar las 8 horas por día, para que el paciente esté más despejado, más preparado para realizar sus actividades, priorizar las actividades que va a realizar. Entonces, para eso le pedimos que elabore un diario de fatiga, primero identificando cuáles son aquellas actividades que en un día le generaron fatiga, y el día que tenga que hacer ese tipo de actividades, priorizarlas. Las que le generan fatiga, digamos, más intensa o más importante, hacerlas primero a una hora temprana, para aprovechar ese tiempo, para aprovechar esos músculos, o para aprovechar que no está fatigado en ese momento, hasta que se pueda cumplir con la actividad que tiene que realizar. El delegar tareas, tanto del hogar como del trabajo, planificar evidentemente las actividades que va a realizar, no nada más en un día, sino en una semana o en un mes completo. Organizar los espacios en donde se tiene que mover, o valorar a dónde me voy a mover. Si voy a ir a una fiesta y el salón de la fiesta es sumamente grande, bueno, organizar a dónde me voy a sentar, platicar tal vez con el anfitrión que me deje sentar en un lugar a donde yo no tenga que estarme moviendo demasiado. Hacer ejercicio, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y la postura corporal es algo sumamente importante. Si el paciente con esclerosis múltiple no tiene una adecuada postura corporal, se va a cansar mucho más rápido. Hacer uso de la tecnología y el control del entorno. Por ejemplo, aquellos pacientes que viven en lugares muy cálidos y que tienen aire acondicionado, y que tal vez están tan fatigados que no se pueden parar a prender el aire acondicionado, pues tener su control remoto. Si yo puedo dar una videoconferencia en lugar de ir al trabajo, pues usar ese tipo de tecnología. Pedir ayuda médica en el caso de la fatiga, refrescarnos, eso es algo sumamente importante. Si el paciente sabe que va a ir a un lugar cálido, que lleve una botellita con agua fría de preferencia, que tome agua, que se esté refrescando con un dispersador de agüita, que se moje un poquito, obviamente en zonas cuello, detrás de los oídos, en la cabeza, en la nuca, para que se refresque y no esté con esta sensación de fatiga tan aguda. Aquí les puse 2 ejemplos de escalas que se utilizan. Esta es sumamente sencilla, es la escala visual analógica de la fatiga, en donde cuando llega el paciente a la consulta le preguntamos, ¿qué tan fatigado está? No, pues ahorita traigo una fatiga en 2, entonces estamos hablando de una fatiga muy leve. Si el paciente nos dice que su fatiga es una fatiga en 8 o en 9, estamos hablando de una fatiga máxima. Y bueno, lo que está pintado aquí de amarillo es una fatiga moderada. Esto es muy similar a la que utilizamos para evaluar dolor. La otra escala que les puse aquí es la escala modificada de impacto de la fatiga. Esta es una escala en donde le vamos preguntando al paciente, pues, qué tanto impacto tiene la fatiga, tanto en su función cognitiva como en su función en física. Entonces, bueno, no vamos a leer toda la escala, pero les voy a leer, por ejemplo, la primera pregunta. ¿Ha estado menos alerta? Otra de las preguntas, me he sentido incómodo físicamente, etcétera, ¿no? Entonces vamos llenando esta escala modificada de impacto de la fatiga, y nos da una idea de qué tanto influye la fatiga en la persona que estamos manejando. Dentro de la educación del paciente con fatiga secundaria esclerosis múltiple, pues se recomiendan los programas educativos, especialmente los que se enfocan en terapia conductual cognitiva, que, bueno, se ha visto que quienes son apegados a este tipo de programas muestran un efecto positivo en la reducción de la fatiga. Ya sabemos que la fatiga es un síntoma, como decíamos, multidimensional, y debemos de tratarla con ese mismo enfoque.
Entonces, una de las partes principales no es nada más recomendarle, no es nada más ponerlo a hacer ejercicio, sino centrarnos en el comportamiento de los pacientes, así como en la actitud emocional y mental hacia la fatiga, porque si esto los está desesperando demasiado, porque no pueden hacer sus actividades como lo hacían comúnmente, pues son personas que tienden a aislarse, como lo decíamos previamente. Los cambios que se producen en la terapia cognitiva conductual llegan a ser variables en cada individuo que se somete a este tipo de terapia, pero el objetivo es que con una terapia a corto plazo se ayude a modificar tanto pensamientos como sentimientos y comportamientos negativos hacia la fatiga. Bien, otro de los modificadores, digamos, de la fatiga, y en general para todas las personas, es que cambien su estilo de vida. Se ha visto que las personas que hacen una actividad física son personas que van a presentar menos fatiga, que tengan un índice de masa corporal adecuado, que no consuman alcohol, que dejen de consumir tabaco, que no tengan tantos compromisos sociales que los hagan estar cansándose dentro de esos mismos compromisos sociales, y obviamente esto repercute dentro de la calidad de vida de cada una de las personas. Y bueno, hablando de los programas de rehabilitación en personas que tienen fatiga, pues se han planteado diferentes programas enfocados a reducir la fatiga. Los programas básicamente se enfocan en el ejercicio para favorecer que incremente la capacidad de oxidación, para estimular el sistema bioquímico aeróbico y el aumento de consumo de oxígeno muscular y obviamente aumentar la fuerza muscular, y de esta manera pues también puede verse mejorada la autoestima. Sabemos que los programas de rehabilitación en los pacientes con esclerosis múltiple, independientemente de que tengan o no fatiga, están enfocados en los objetivos que nosotros generalmente planteamos o que vamos identificando de acuerdo a al deterioro físico o al deterioro neurológico que el paciente presenta. Por ejemplo, proporcionar cambios positivos en los pacientes con discapacidad, y buscar la independencia funcional. Ese puede ser uno de los objetivos. Alternativas en las actividades laborales, la rehabilitación vestibular, si el paciente no tiene una buena coordinación, el tratamiento de la disfagia, de la disartria, de los problemas de esfínteres, la coordinación, el fortalecimiento muscular, el tratamiento de la espasticidad, el dolor, etc. Pero algo muy importante que debemos de establecer en el mismo consultorio es saber cuál es el objetivo del paciente. Probablemente mi objetivo sea disminuir la espasticidad, pero probablemente el objetivo del paciente no sea eso, sea tener tal vez una silla de ruedas para desplazarse bien adentro de un lugar a donde pueda trabajar correctamente, o tener alguna otra situación que no necesariamente va a ser lo que yo estoy pensando que puede servirle a mi paciente. De tal forma que tenemos que saber los objetivos que tiene el paciente y negociar con él cuáles son los objetivos que podríamos cumplir a corto o a mediano plazo. Entonces, los programas de rehabilitación ya enfocados a una persona que tiene esclerosis múltiple y que además tiene fatiga, deben de ser programas personalizados, ya que una persona con esclerosis múltiple puede tener diferentes síntomas neurológicos. Ya sabemos que puede tener espasticidad, puede tener debilidad, puede tener dolor, puede tener incoordinación. El abordaje debe ser integral, considerando también otro tipo de discapacidad, como la disfagia, la incontinencia. Conocer cuáles son los cambios emocionales que pueden limitar el éxito de nuestros programas de rehabilitación, ya que así como hay desapego a los tratamientos farmacológicos o mal apego a seguir indicaciones médicas en general, también hay desapego en los programas de rehabilitación. Y es importante conocer los objetivos de la persona, lo que les comentaba, para negociar y centrarnos en los objetivos de nuestro paciente. Los programas en rehabilitación que se enfocan no nada más al manejo de su discapacidad, sino a la fatiga en general, pues muestran beneficios que se pueden traducir en cambios proporcionados por los mismos pacientes y también cuando nosotros evaluamos a nuestros pacientes a través de escalas específicas. Por ejemplo, escalas para valorar espasticidad, escalas para valorar coordinación o fuerza. Y también hay que aplicar escalas al paciente para saber qué impacto tienen los programas en su calidad de vida y en las actividades diarias, y escalas para saber qué impacto tenemos con nuestros programas de rehabilitación en la fatiga. Este es un estudio que se publicó en el 2021, es un estudio que se realizó en España, del cual les hice un resumen aquí un poquito más adelante, en donde, bueno, evaluaron trabajos de investigación que se han realizado, protocolos de investigación que se han realizado con los pacientes con esclerosis múltiple y fatiga para saber qué impacto tiene los programas de rehabilitación. Ahorita les voy a explicar.
pero también es importante saber cómo vamos a medir la funcionalidad. Ya mencionaron los doctores la escala de Kurzke, que es una escala de estado de incapacidad ampliada, en donde se evalúa la funcionalidad del sistema nervioso, la funcionalidad sensitiva, la funcionalidad visual, intestinal y la funcionalidad vesical. Tenemos otras escalas como la London Handicap Scale, que es una escala de movilidad, independencia física, laboral, la integración social, de orientación y de suficiencia económica. Si no, podemos utilizar alguna escala más sencilla, dependiendo de cómo está nuestro paciente, por ejemplo, la medida de independencia funcional o incluso el índice de Bartel para ir documentando cómo vamos trabajando con el paciente. Para la calidad de vida, pues ya mencionó el doctor Alonso, una escala en específico para pacientes con esclerosis múltiple, pero existen otras escalas que ya les puse aquí en la pantalla. Y para el funcionamiento y la discapacidad podemos utilizar el JUDAS-2, que es un cuestionario de evaluación de la discapacidad de la OMS, en donde se percibe la discapacidad del paciente. Es un cuestionario de percepción de discapacidad y basarnos en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que conocemos todos como la CIF. Entonces, de acuerdo al artículo que previamente les platicaba, bueno, este autor madroreño hizo una revisión de diferentes trabajos, conjuntó, hizo una revisión sistemática para saber qué tanto impacto tenían los programas de rehabilitación en fatiga. Entonces, lo dividió en estos grupos, en la intervención conductual en el consultorio o por teleconferencia, o sea, realmente aquí era más como la educación, ver que el paciente estaba haciendo los ejercicios en casa, el apego a los programas de rehabilitación. Sí mostró cambios en la severidad de la fatiga, también cambios en la calidad de vida y en las escalas de funcionalidad. Enfocados a la rehabilitación vestibular, al fortalecimiento muscular y a la espasticidad, también se mostraron cambios en escalas de fatiga después de 4 semanas de tratamiento y cambios también en escalas de calidad de vida y en las escalas de funcionalidad que utilizaba cada médico en la intervención que hicieron. En las intervenciones de terapia ocupacional centradas en los objetivos del paciente, que era lo que yo les comentaba, o sea, conocer los objetivos, negociar y saber cuál vamos a lograr en un menor plazo y trabajar basados en ello, se logró la reducción en la severidad de la fatiga y en la calidad de vida, y también se redujo el tiempo en que las personas permanecen recibiendo un programa de terapia institucional. La educación del paciente para la autogestión de la fatiga, las recomendaciones y verificar que siga las recomendaciones, también redujeron la severidad de la fatiga y mostraron cambios en la funcionalidad de las personas que intervinieron en estos estudios. Y la educación y el manejo de la fatiga por teleconferencia, que es algo muy parecido a la primera columna, también mostró reducción en la severidad de la fatiga, pero a un año de seguimiento. Entonces, es recomendable evaluar la percepción de la discapacidad y de la fatiga en todas las intervenciones que nosotros hacemos, porque probablemente estamos trabajando y ni siquiera sabemos que el paciente también tiene un impacto en la fatiga después de hacer un programa de rehabilitación. Y bueno, también se recomienda no nada más que se hagan ejercicios enfocados a la discapacidad que tiene el paciente, a la espasticidad o para fortalecer, etcétera. También se recomienda que las personas hagan ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia, aunque tengan esclerosis múltiple y aunque tengan fatiga secundaria. Lo podemos hacer el ejercicio aeróbico 2 a 3 veces por semana, incrementando entre 10 a 30 minutos la duración, de esto de forma gradual, con una intensidad moderada entre 11 y 13 puntos de la escala de percepción de esfuerzo, 40-60% del VO2 pico. Podemos utilizar ergómetro, podemos utilizar caminata, natación o elíptica, todo depende del estado de nuestro paciente. ¿Y en qué ayuda al paciente? En la reducción de la espasticidad, en el fortalecimiento y la disminución de la fatiga. El ejercicio aeróbico más avanzado, que se recomienda ya 5 días por semana, 40 minutos, pues también con una intensidad más elevada en la percepción del esfuerzo, 15 a 20 puntos. Se recomienda principalmente bicicleta y correr. Reduce también la espasticidad, el fortalecimiento muscular se ve afectado y disminuye la fatiga, o sea, se ve afectado para bien, y disminuye la fatiga. Y los ejercicios de resistencia, estos se recomiendan con peso libre o con bandas elásticas, y puede hacerse hasta 2 o 3 veces por semana, con bloques de diferentes repeticiones, también de forma gradual y a tolerancia de nuestro paciente, y muestra incremento de las fibras musculares, o sea, el músculo se hace mucho más fuerte, y también una disminución en la percepción de la fatiga. Entonces, ya para concluir, pues podemos comentar que la fatiga en la esclerosis múltiple, como ya comentábamos, es muy
multidimensional, es multifactorial. La esclerosis múltiple como tal es una entidad de salud que debe de ser manejada de manera interdisciplinaria. Nosotros tenemos la ventaja, al menos yo en el Instituto de Rehabilitación aquí en México, de que tenemos servicios como foniatría, servicios como neurología, que nos ayudan al manejo integral de nuestro paciente. Entonces, el abordaje debe de ser multifactorial y la educación del paciente y la terapia cognitiva y conductual también son primordiales en el tratamiento de las personas que viven la esclerosis múltiple y la fatiga. Es muy importante dar prioridad a los objetivos de los pacientes, como ya comentábamos previamente, negociar cuál es el principal objetivo y tratar de trabajar en él. Esto incluso aunque el paciente no tenga cambios tan drásticos en cuanto al objetivo que él quiere lograr, lo ayuda porque se siente entendido y sabe que estamos acompañándolo en el proceso de rehabilitación. Los programas de rehabilitación personalizados también muestran los cambios en la percepción de la fatiga, secundaria esclerosis múltiple, esto ya viéndolo con evidencia científica a través del trabajo que les presenté y muchos otros que revisamos previamente. Y es importante valorar la capacidad de realizar ejercicio aeróbico y de resistencia, haciendo programas personalizados para nuestros pacientes, no nada más que estén enfocados en hacer los ejercicios terapéuticos, sino también que el paciente logre hacer ejercicio aeróbico o ejercicio de resistencia, si es que se puede, y se apega a este tipo de programas porque tienen un impacto tanto en el fortalecimiento, en la percepción de la fatiga y en la disminución del dolor, en la integración incluso del paciente en su vida laboral y en la actividad diaria que el paciente realice. Pues les agradezco mucho y quedo atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias, Marisela, excelente la disertación. Gracias. Bueno, vamos a pasar rápidamente a las preguntas. La primera, bueno, es para el doctor Alonso. Buenos días, el doctor Miguel Sainz Mendieta pregunta, ¿qué relación existe entre la aparición de la atrofia subcortical y el deterioro cognitivo en pacientes jóvenes con esclerosis múltiple? Estoy desmuteado. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Los mecanismos fisiopatológicos de la cognición en esclerosis múltiple obviamente que no se conocen exactamente, pero sí hay diferentes estudios que muestran relación entre la cognición y medidas de resonancia magnética. Muchos menos son los estudios que pudieron demostrar la relación de la cognición y el número de lesiones en resonancia magnética o la localización de las lesiones en resonancia magnética, pero sí hay estudios que muestran que hay una relación directamente proporcional entre el deterioro cognitivo y las medidas de atrofia en resonancia magnética. Las diferentes medidas, hay diferentes formas en que se puede cuantificar la atrofia, la atrofia total del cerebro, o sea, el brain volume completo, o algunas veces también la atrofia cortical. También existen estos datos, y también hay datos donde se miden ciertos parámetros como la atrofia talámica y también pueden coincidir con deterioro cognitivo. Y algo también interesante, no solamente la correlación en resonancia magnética y deterioro cognitivo, sino también hay otros estudios. Hay un estudio una medida que se llama OCT, que se puede medir la capa de las fibras de la retina. La retina muestra, es una de las medidas indirectas que podemos observar también en el sistema nervioso central, y también muestra lo que puede ir pasando en el cerebro de los pacientes. Y también hay estudios, nosotros estamos trabajando en esto, estamos ya desarrollando 2 líneas de investigación esto, y tenemos algo ya presentado en congresos, donde la medición de la medida de la capa de retina, o sea, la atrofia de la medida de retina, que puede de alguna forma dar una medida indirecta de lo que está pasando en el cerebro, también se relaciona con la cognición en los pacientes con esclerosis múltiple. Perfecto. Y en relación a esto, digamos, la pregunta sería, también, una vez que se detecta esta atrofia en algún estudio de resonancia, ¿cambia el tiempo de seguimiento? Quiero decir, ¿se hacen estudios estudios por imágenes más frecuentemente que lo que haría uno habitualmente, o estudios o baremaciones o lo que sea? ¿Se cambia esa actitud o no?
Es interesante. Primero que hay que entender que la atrofia no se lo puede medir en todos los centros de Latinoamérica. O sea, acceder a la medición de atrofia cerebral en los centros de Latinoamérica contempla entender que tenemos que tener resonadores con alta definición y también sistemas estandarizados de métrica, no solamente el resonador, sino el software, y también gente con capacidad de poder interpretar estas medidas. Haciendo esta salvedad y teniendo todo esto que ya es complejo, en Argentina mismo es complejo y en no todos los centros se pueden medir este tipo de medidas en resonancia magnética. De hecho, se denominan medidas no convencionales. No es lo que se hace habitualmente en el seguimiento de los pacientes y está mucho más desarrollado para la investigación, pero ya se está utilizando mucho en el seguimiento y se debería tratar de implementar en el seguimiento. Pero, yendo a tu pregunta específica, esto de adelantar el tiempo de medición, la verdad que no... Hoy hay recomendaciones y consenso de cuál es el tiempo de medición de las resonancias magnéticas, y lo que hoy se estima como tiempo entre resonancias magnéticas de 1 año en un paciente que esté estable, y además de medir en ese paciente el número de lesiones, o sea, hay lesiones nuevas, también se mide la atrofia cerebral, y obviamente que la atrofia, que es una medida que no va a ser tan rápida, o no se puede establecer tan rápido el cambio entre el volumen cerebral, entonces con un tiempo prudencial de medición de 1 año también podríamos poder objetivar estas diferencias. Y yendo a cognición también es algo que nosotros establecemos de las mediciones también en un continuo, y también se establece este tiempo entre la primera medición y las siguientes de 1 año de intervalo entre mediciones. Excelente, muchas gracias. Para la doctora Marisela, me gustaría si pudiera explicar cuando, desde el lado de los rehabilitadores, ¿no?, que tenemos que prescribir este ejercicio físico en los pacientes con esclerosis múltiple y fatiga, si hay alguna preferencia en cuanto a decir, bueno, primero ejercicios aeróbicos o de fuerza o de resistencia, o si los puedo mezclar en un día, o cómo podría ser esa progresión. ¿Ya me oyen? Ya. Ok, sí, lo que se recomienda en cuanto al ejercicio aeróbico es iniciar, como lo puse en la tablita, en el cuadro que les presenté en pantalla, el ejercicio 2 a 3 veces por semana e ir incrementándolo. Sí se puede combinar ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia. Todo depende de la tolerancia del paciente y de la forma en la que se prescriba. Por ejemplo, podemos hacer ejercicio aeróbico natación y podemos hacer ejercicio de resistencia con ligas. Determinados días de la semana podemos elegir 2, 3 días de la semana el ejercicio aeróbico, y si no se alcanzan los 5 días de la semana de ejercicio aeróbico ya más intenso, podemos quedarnos con el ejercicio aeróbico con intensidad moderada y combinarlo con ejercicios de resistencia. No hay ningún problema para hacerlo, siempre y cuando el paciente lo tolere. Nos podemos auxiliar incluso de áreas de rehabilitación cardíaca para que nos ayuden a monitorear al paciente, y sí se puede realizar sin ningún problema combinado. Perfectamente. Bien, y bueno, voy a leer una del doctor Carlos Arce de Perú, que pregunta para el doctor Alonso acerca de los avances en relación a los biomarcadores moleculares con valor diagnóstico o pronóstico específico para la esclerosis múltiple y la importancia de la farmacoterapia para evitar la progresión de la enfermedad. Estas son recomendaciones que él hace. Entonces, bueno, no tenemos muchas más preguntas. Lo único que me queda para preguntar, que bueno, en el último año ha tenido una repercusión bastante importante, o por lo menos en la parte científica, la relación que existe entre el Epstein-Barr y la esclerosis múltiple, que por ahí sí, doctor, ¿me puede hacer alguna aclaración con respecto a eso? Bueno, la anterior no sé si es pregunta, pero si hay avances en biomarcadores en esclerosis múltiple y diferentes tipos de biomarcadores. Tenemos biomarcadores de imágenes, entiéndase que hay ya diferentes estudios de vuelta en imágenes no convencionales que pueden mejorar la accuracy para el diagnóstico de la esclerosis múltiple, y de estos biomarcadores uno de los más importantes en imágenes es lo que se denomina el signo de la vena central, donde se puede observar la pequeña véndula entre la lesión de esclerosis múltiple, y después también hay otros biomarcadores como los anillos paramagnéticos, etc. Esto principalmente en resonancia magnética. Y después, para no entrar en la complejidad, por ahí sí uno de los biomarcadores que más está cobrando valor
no tanto diagnóstico, sino sí pronóstico, y no solamente pronóstico al inicio del tratamiento, sino también para evaluar la respuesta a los tratamientos, son los neurofilamentos de cadena liviana. Los neurofilamentos, entiéndase que se pueden interpretar como el daño axonal o el daño neuronal, es lo que uno se puede medir y que se medía antes solamente el líquido cefalorraquídeo, y ahora hay estudios que pueden demostrar que la medición en sangre y en líquido cefalorraquídeo son equiparables. Y estos neurofilamentos, que hablan de la destrucción neuronal, pueden darnos algún indicio o alguna información de cuál es el real daño que tiene el paciente, y si hay estudios que muestran que pacientes con niveles elevados de neurofilamentos al inicio tienen peor pronóstico de la enfermedad y tienen más chance de tener peor evolución de la enfermedad en el seguimiento. Y también hay indicios de que los tratamientos, y los tratamientos principalmente de alta eficacia, pueden controlar estos niveles de neurofilamento, y cuando los neurofilamentos van aumentando, probablemente este paciente o esté pasando a una fase progresiva o tenga posteriormente una recaída. Y después la importancia de la farmacoterapia, sí, acá es indudable que hay una relación entre evitar la progresión de la discapacidad, evitar que al paciente le siga teniendo recaídas, y la farmacoterapia. Hoy ningún paciente con esclerosis múltiple debería estar sin tratamiento, y el tratamiento tiene que ser el mejor para el paciente, adecuado para el paciente, y principalmente tratamientos que tengan que ser instaurados rápidamente. No quiero entrar en el detalle del tratamiento porque por ahí se escapa al foco de la reunión. Y con respecto al Epstein-Barr, es interesante la pregunta. A ver, la relación entre Epstein-Barr y esclerosis múltiple es una relación que se viene viendo de hace mucho en diferentes estudios de diferentes partes del mundo. Lo que siempre se postula, o lo que se trata de entender en la enfermedad, cuál es el kick-off, cuál es lo primero que pasa para que haya una disregulación del sistema inmunológico. Y hasta ahora se desconoce, y se postula o se cree que en esta carga de factores que tiene que pasar para que la enfermedad de alguna forma inicie, está el Epstein-Barr. Hay diferentes estudios que muestran que los pacientes con esclerosis múltiple, el 100% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen antecedente de haber tenido una infección, o sea, huella inmunológica de este virus de Epstein-Barr. Pero lo que pasaba con estos estudios observacionales es que la prevalencia de Epstein-Barr en la población mundial, en adultos de cualquier parte del mundo, inclusive de cualquier región que ustedes estén ahora, es aproximadamente del 95%, entre el 90 y el 95%. Entonces era muy diferente entender si el 100% y el 95% era una diferencia que a nosotros nos podía decir algo. Entonces, lo que se necesitaban en estudios longitudinales que traten de demostrar de alguna forma la relación causal. Ustedes entienden que en medicina demostrar las relaciones causales en estudios de vida real es sumamente difícil por unas cuestiones metodológicas y estadísticas, pero hace muy poquito se publicó un estudio muy interesante, un estudio de Estados Unidos, donde se evalúa una corte enorme de pacientes. Eran pacientes que eran personas que estaban entrando a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, para entrar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, lo que se hace es un estudio, un análisis al comienzo, o sea, como un chequeo clínico, y después se le va haciendo a estas personas análisis longitudinales en el tiempo. Lo que se pudo demostrar en esta gran N de personas, muchas personas, es que un grupo de estas personas desarrollaron esclerosis múltiple. Entonces lo que se pusieron a ver o a tratar de postular era qué pasaba antes de que estas personas tenían esclerosis múltiple. Fueron a buscar las muestras de sangre desde el inicio. Lo que se pudo observar de que existía una relación de alguna forma temporal. Cuando empezaban estas personas, cuando tenían su primera medición, muchas de estas personas eran negativas para Epstein-Barr. En este seguimiento, en algún momento se encontró la positividad para Epstein-Barr, y años después estas personas desarrollaban esclerosis múltiple. Se pudo de alguna forma entender de que había alguna relación causal. De todo este gran número de personas, 800 desarrollaron esclerosis múltiple, y cuando se pudo analizar, estos son estudios que se llaman, la metodología que utilizamos para este estudio se llama casos y controles anidados. De alguna forma se puede predecir riesgo. Si bien en un estudio de casos y controles no se puede predecir riesgo, cuando se hace esta forma anidada así, se puede encontrar que había un riesgo de 32 veces de padecer esclerosis múltiple en las personas que habían positivizado para el virus del Epstein-Barr. Obviamente que esto tiene que estar en contexto de otros factores de riesgo y también de la susceptibilidad genética. No sé si Perfecto, complejicé muchísimas gracias. la respuesta o no.
Excelente. Bueno, y la última para la doctora Marisela, que es la doctora Diana Bendaño, pregunta cómo diferenciar los síntomas de la fatiga de la debilidad muscular. Ok, bueno, la fatiga es una sensación extrema de cansancio. La fatiga se va a ir desarrollando a lo largo del día o después de alguna actividad que genera la fatiga como tal, que es un desencadenante. La debilidad o la falta de fuerza muscular, pues es la capacidad reducida de tus músculos de moverte correctamente porque faltan fibras musculares o porque está afectada desde el punto de vista neurológico. Puedes tener debilidad y puedes tener fatiga, pero también puedes no tener debilidad y tener fatiga. No sé si si quedó claro. O sea, la debilidad la podemos medir nosotros, incluso con las escalas de fuerza muscular. La fatiga es algo que nos va a decir el paciente, es como el dolor. Lo medimos con alguna escala, pero no tenemos nosotros forma de decir, ay, sí debes de fatigarte mucho o no te debes de fatigar nada. Puede haber pacientes con una gran espasticidad y poca fatiga, incluso para caminar. Pero hay pacientes que tienen una buena fuerza muscular y se fatigan de una manera referida por ellos intensa. Entonces, una es subjetiva y la otra es objetiva. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, de nuevo agradecerles a los dos y al doctor Parajales que se tuvo que retirar un ratito antes. Ha sido un placer escucharlos. Y bueno, ya que estamos todos acá, los aprovecho para invitarlos al Congreso de AMLAR, que este año va a ser en Cochabamba, Bolivia, desde el 28 de octubre al 1 de noviembre, donde va a haber muchísimos temas, obviamente, interrelacionados con muchísimas sociedades, así que les recomiendo que sigan en las redes sociales y en el portal AMLAR y también en el canal de YouTube. De nuevo, muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias Marisela, ha sido un placer compartir con ustedes, y gracias a todos por estar. Muchas gracias.